Dios les bendiga, mis hermanos, y pues desde esta plataforma damos la cordial bienvenida primeramente a los de casa, amén, y los que se estarán conectando a través de las redes sociales, los bendecimos, nuestros familiares, amistades, etcétera, y es nuestra súplica al Señor que este 2022 marque la diferencia de un antes a un después. Hay retos que el Señor va a demandar de nosotros si anhelamos realmente crecer en esa relación personal con Él a través de una vida de piedad y poder también crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso solamente puede despertar en el creyente esa maravillosa tercera persona de la Trinidad. Y por aquellos que todavía no han abrazado esta fe, Dios permita que usar esta palabra, estos estudios, para que la gracia de Dios lo alcance a usted. Una cosa siempre yo tengo muy claro: si Dios no interviene en la vida del hombre, nada va a pasar. La fe viene por Él, y el oír viene por la palabra del Señor. Así que vamos a orar, y quiero, antes de orar, presten atención a esta brevísima introducción al tema que en esta oportunidad nos hemos honrado con Ruth. Ruth es parte de la familia y Señor ha puesto en ella un don muy lindo, y es nuestra súplica de que ese don siga siendo avivado. Amén. Y Dios la siga usando en lo que Dios ha puesto en ella, esa pasión, esa carga, amén, de amar a la palabra y compartirla. Viene acompañada con su hija y estamos muy contentos. Gracias por estar con nosotros. Y quiero expresar lo siguiente acerca del tema de hoy que nos compete a todos, acerca de la oración. Escuche bien lo que va usted. Esto está basado en una literatura de R.C. Sproul, él ya está con el Señor, pero que tiene él mucho material ya dejado al pueblo cristiano evangélico, y que usted lo puede bajar a través de las redes sociales y forme parte de su biblioteca. Son libros que son ofrecidos gratuitamente. Así que esto es parte, un extracto sobre lo que él habla acerca de ¿puede la oración cambiar las cosas? ¿Qué piensa usted? Escuche bien. La oración es el secreto de la santidad. Si es que en realidad la santidad tiene algo de secreto. Si examinamos la vida de los grandes santos de la iglesia, encontramos que eran grandes hombres de oración. John Wesley señaló una vez que él no tenía en mucha estima a los ministros que no pasaban al menos 4 horas diarias en oración. Martín Lutero, el reformador, decía que él regularmente oraba 1 hora diaria, excepto cuando tenía un día especialmente ocupado. Entonces oraba 2 horas. El descuido de la oración es un importante causa de estancamiento en la vida cristiana. Considera el ejemplo de Pedro, que se da en la escritura, Lucas, para que ustedes lo revisen en sus hogares, 22 del 39 al 62. Jesús fue al monte de los olivos a orar como de costumbre y le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. No obstante, los discípulos se quedaron ¿cómo? Dormidos. A continuación, Pedro intentó tomar el ejército romano con una espada. Luego negó a Cristo. Pedro no oró y a consecuencia de ello cayó en tentación. Lo que es cierto sobre Pedro es cierto sobre todos nosotros. Caemos en privado antes que caigamos en público. Tremendo. Y termino diciendo, un evangelista, un predicador decía siglos atrás: si no oro, me muero.
Así que les pido, por favor, vamos a orar y entregar este tiempo en la mano del Señor. ¿Cómo? No sé. Padre, este es tu tiempo. Te adoramos y gracias desde ya te damos por tu presencia en nuestras vidas. Querido Dios, solamente tú, mi Señor, puedes despertar en tu pueblo, en nosotros, un espíritu de oración, de búsqueda de tu presencia en nuestro día a día. Esto es vital para poder crecer en relación contigo. Por favor, ayúdanos. Lo necesitamos. Mira la vida de Ruth, le entregamos en tus manos, úsala. Lo que tú has puesto en ella, Señor, úsala para la gloria tuya. Y a través de las redes sociales, esta palabra continúe corriendo, la misma sea glorificada. Alcanza al perdido, Señor. Trae salvación a aquel que no te conoce. Prepara el corazón y la mente de cada persona, empezando por nosotros, y que tu palabra, Señor, pueda ser desarrollada en una forma sencilla, clara y profunda. En Cristo Jesús lo entrego todo en tus manos, rogando tu bendición en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén. Así sea. Ruth, este es tu tiempo. Dios les bendiga. Estoy un poco nerviosa. Muy nerviosa. Ya tiene un ratito que no doy clase. Vamos a tratar de hacerlo, pero sí los micrófonos, pero bueno. No sé. ¿Tiene luz o algo? Bueno, estaba primeramente, pues gracias a Dios por la oportunidad, ¿no? que se nos da de poder estar aquí. Hermano Juan, los hermanos de la clase por la oportunidad que me dan, ¿no? de poder hacerlo. Y estaba yo revisando el libro, están viendo la sección C, y estoy viendo que la sección C dice, fíjense, caminando más cerca de Dios, ¿verdad? Caminando más cerca de Dios. Y una de las cosas como nosotros podemos caminar más cerca de Dios es precisamente por medio de la oración. De hecho, es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Entonces, en esta ocasión vamos a estar estudiando, y si ya se fijaron, ya ojearon su material, es bastante material. Esta cosita, y bueno, es la lección número 30 que compete a esta clase. Y como toda lección tiene una doctrina sabemos que es una enseñanza. Es lo que nos quiere enseñar a nosotros esta clase. Dice, la oración es nuestra comunicación con Dios, por medio del cual le ofrecemos alabanza, acción de gracias, peticiones, confesiones de acuerdo con su voluntad. Qué bueno que así fuera, ¿no? Que realmente pensáramos que eso es la oración y así usáramos ese medio. Y vamos a estar viendo durante esta clase, el material es bien extenso, no creo que lo abarquemos en una clase, son 15 páginas. Entonces, hay mucho que hablar y este tema, y esas 15 páginas se pueden quedar cortas, porque la oración podemos sacar muchísimo. Entonces, y también hay un versículo clave en cuanto a esto, que dice, no se inquieten por nada. El Señor nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con la oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso nos dice Filipenses 4:6, que va a ser el verso clave en esta clase. Y hay muchas escrituras, hay prelecturas que al transcurso de toda la clase las vamos a ir viendo. Se van a tocar como el Salmo 34 y 116, Mateo 6, del 5 al 15, Lucas del 11, capítulo 11 del 1 al 13, y Lucas 18 del 1 al 8, Santiago 5 del 13 al 18. Entonces, Juan Carlos hablaba, hacía la introducción hablando precisamente del doctor Arthur,
y leía yo esto, él me mandó esta semana algo y quiero, en la introducción de su material está ahí, dice así: la oración marca alguna diferencia. ¿Cambia realmente las cosas la oración? No lo voy aquí. Bueno, estamos en la parte de... decía, él dice, la oración marca alguna diferencia, cambia realmente las cosas. Y él escribió un libro que precisamente se llama así, la oración marca alguna diferencia. En este libro de preguntas cruciales que él escribe, dice, aun cuando no podemos esperar que nuestra oración haga que Dios cambie de parecer, obligándolo a actuar contra su voluntad, podemos estar seguros de que la oración efectivamente cambia las cosas, incluyendo nuestro propio corazón. Además, es uno de los principales medios por los cuales Dios lleva a cabo su voluntad en el mundo. Por estos motivos, dice el doctor R.C. Sproul, la oración ocupa el lugar vital en la vida del cristiano. ¿Verdad? Hermanos, desafortunadamente, nuestra vida de oración a menudo se siente inadecuada. En la oración dice que confesamos nuestros pecados, damos gracias a Dios y alabamos. Alabamos y hacemos peticiones a Dios por su mano de bendición en nuestra vida, ¿verdad? Dios se complace cuando oramos porque la oración demuestra nuestra confianza. La oración será el medio por el cual manifiesta su poder al rescatarnos para su gloria, para la gloria de su nombre. La Biblia nos instruye sobre cómo orar, por qué orar y la necesidad de persistir en nuestras oraciones. Y esto es el texto sacado de su libro. Que tienen su libro saben que eso está ahí. Y miren, en esta clase les decía que tenemos 15 páginas de material. Y una cosa que vamos a ver, precisamente los tópicos que vamos a tocar, dice, enséñanos a orar. Es el que le dicen sus discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Vamos a hablar acerca del Padre Nuestro y ahí nos vamos a tener mucho tiempo estudiando el Padre Nuestro. El placer de Dios en nuestra oración y esos dos que están en letras minúsculas. ¿Saben si por qué metió mayúsculas y minúsculas? Bueno, porque son las cosas que yo le agregué a esta clase. Dice, ¿cuáles son algunos obstáculos para la oración efectiva? Actitudes de oración apropiadas. La vida de oración de Jesucristo. Vemos que Juan Carlos aquí nos pone esta tarea de Lucas 22, donde dice Jesús ora en el Getsemaní. Vamos a tocar eso. Vamos a estudiar la vida de oración de Jesús y poniéndola en práctica. Ya que lo hemos estudiado, vamos a ver cómo nosotros vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y hablaba de, precisamente, hermanos, de enséñanos a orar. Pero antes de entrar a esa parte, quisiera decir, ¿qué es la oración? Y buscaba yo definiciones de oración. Y dice, la definición más básica de la oración es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Ese es lo más básico, orar, hablar con Dios. La oración, mis hermanos, no es meditar. Entonces, estoy meditando o reflexión pasiva que dice, pon tu mente en blanco y te alinea. No, eso no. Dice, esas son ideologías humanas. Claro, claro. Porque y son ideologías humanas en el sentido de que no quieren reconocer que hay un ser supremo, que es Dios. Entonces, en vez de decir que se ponen a orar y pedir al Señor, dice, meditan, ¿no? Es dirigirse directamente a Dios. Eso es orar, dirigirnos directamente a Dios. Es la comunicación del alma humana con el Señor que creó el alma. Dice, la oración es la forma principal que tiene el creyente en Jesucristo para comunicar sus emociones y deseos con Dios y tener comunión con Él. ¿Verdad? Entonces, vimos ya la primera página y vemos algo. El apartado anterior que leíamos acerca del doctor R.C. Sproul decía,
decía algo al final que decía, la oración ocupa un lugar vital en la vida del cristiano. Y cuando ustedes ven en su manual que dice ahí, dice, la oración es esencial para la vida cristiana. Dice, esencial. Y a mí me gusta siempre buscar significado. Ya estamos en la página 2. Si están buscando. La oración es esencial para la vida del cristiano. Yo decía, esencial. Es esencial. Dice vital. Cuando te pones a buscar una definición de esencial, es vital. Es vital, y eso nos decía el doctor Arce Sproul en su pequeño fragmento que leí. Dice, y algo vital es algo que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de él. O sea, no podemos, eso nos dice, uno como cristiano no puede prescindir de la oración. No es opcional. No es opcional, exactamente, no es si quiero, luego lo hago. No. Y más adelante, cuando hablemos precisamente del modelo de oración de Jesucristo, vamos a ver por qué él pensaba su día orando. Él comenzaba su día orando. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, comenzaba su día orando, apartando tiempo tanto más nosotros, ¿verdad? Entonces, y en esta ocasión van los discípulos, ya estamos en la parte de enséñanos a orar. Les decía yo que cuando Jesús terminó de orar, dice que sus discípulos se le acercan, ¿verdad? Y eso está en Lucas 11, sí, correcto. Lucas 11, digamos cómo empieza ahí, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ellos le dicen, Juan les enseña a las personas que le están siguiendo, enséñanos tú también a orar. Y para crédito de los discípulos, para su beneficio, los discípulos reconocieron que había una gran diferencia entre su propia vida de oración y la de Jesús. ¿Qué pasaba? Cuando se los llevaba, se les quedaban dormidos, ¿verdad? Sí. Se quedaban dormidos. Entonces, ellos, hay una diferencia, y le dicen, Señor, enséñanos. Reconocieron que había una diferencia entre su propia vida de oración y la de Jesús. Dice, si somos honestos, nosotros estamos aquí, también admitiremos que tampoco somos buenos orando. Que le fallamos al Señor a veces en nuestra vida de oración, en el tiempo o la forma como oramos. También, la oración a menudo es nuestro último recurso. Cuando estamos en problemas. Sí, es cuando ya dices, ya agoté este recurso, ya hice esto, ya hice lo otro, en tus manos y todo, y dices, ¿sabes qué, Señor? Te lo entrego porque yo ya, pero ya es tu culto. Lamentablemente es nuestro último recurso. Cuando oramos, nuestros pensamientos vagan a veces y soñamos despiertos, perdemos el enfoque y la dedicación, y nos falta la confianza de que Dios va a responder nuestras peticiones. Bueno, ¿no les ha pasado que están orando, por ejemplo, se levantan en la mañana y empiezan a orar y dicen, pues tengo que, pues, las mamás, pues tengo que poner los frijoles a remojar, y luego empieza el día y estás orando y ya estás agendando tu día, tu mente ya está yendo, ya se está yendo, igual me imagino los hombres, yo pienso como mujer, no me imagino los hombres que tienen otra manera, otras cosas. ¿Mira? Pensando en el trabajo, ¿qué voy a hacer? Está llegando y se olvida. Sí, claro. Entonces nuestra mente a veces vaga. Estamos soñando despiertos, dice ahí. Perdemos el enfoque, la dedicación, y nos falta la confianza de que Dios va a responder nuestras peticiones. Hermanos, no hay una fórmula mágica para orar bien. Más bien, debe ser algo que hacemos, debemos crecer en nuestra vida de oración. Debemos de estarlo haciendo y a la vez creciendo. La Biblia nos da instrucciones sobre la oración, que deberían servirnos de aliento y guía. Y aquí vamos a empezar a hablar del Padre Nuestro. Les decía que aquí es donde le vamos a enfocar más de nuestro tiempo de la clase acerca del Padre Nuestro.
Y cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar, Jesús le da este modelo. Dice, es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en Lucas 11, del 2 al 4, Mateo 6, del 9 al 13. Dice, leemos así, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí voy a confesar que ustedes saben, los que me conocen, yo crecí en un hogar cristiano. Y el Padre Nuestro no era algo que nosotros ¿cómo se llama? Lo recitáramos, lo dijéramos, lo oráramos, ¿no? De hecho, en mi mente, ahora que yo estoy de años para acá, yo me he dado cuenta que yo creía que el Padre Nuestro era solo de los católicos. O sea, sí, se estarán diciendo, hermana, ¿qué le pasa? Pero yo es como yo crecí teniendo compañeros católicos, y yo veía que ellas daban clases de catecismo y aquí, y ellos hacen su Padre Nuestro, luego las preguntas, quiénes son nuestros primeros padres, cuando están preparándose para la comunión, para esto y todo. Yo pensaba que eso era exclusivo de ellos. Era exclusivo, o sea, que el Padre Nuestro era de ellos. Y o sea, y decir, no se topó usted con esta escritura antes, eso, no, sí, pero ¿cómo se llama? Una veces tiene estas cosas en su cabeza que están mal. Y entonces, digo, así como dice aquí, dice, mucha gente ha entendido erróneamente el Padre Nuestro. Probablemente yo también entendí erróneamente esto del Padre Nuestro. Es una oración que supuestamente la gente debamos repetir palabra por palabra. ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Verdad? Entonces todo, hermano, o antes, ¿no? Que nos empezaba a eso como letanía repetitiva, es como una letanía que no se sentía en el corazón. Y esta oración de Padre Nuestro tiene un poder tan increíble cuando lo decimos detalladamente y sintiendo cada frase, pidiéndole, porque mire, inicia diciendo, Padre Nuestro. O sea, es el Padre de todos, no lo sentimos así. Y luego a mí me pasaba cuando decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pensaba que se refería al alimento físico como tal que tenía que estar en nuestra mesa. Y no es así. El alimento esencial, que es palabra, la que tiene que estar viva y activa en cada uno de nosotros. No se escucha. No, pero esta semana orando, sí, yo precisamente me encontré con algo que me pasaba gracias sobre qué significa orar. Y entonces encontré la palabra que se llama proskuneo, ¿sí? Que dice, ¿qué significa orar? Proskuneo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son precisamente los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu y los que adoran tienen que adorarlo en espíritu y verdad. Juan 4, 23, 24. Por eso por eso decía yo que a veces hemos entendido erróneamente, Padre. Porque decía la hermana que estábamos y luego luego cuando ya las últimas frases ya ni siquiera, si la gente realmente si la gente realmente entendiera cuando lee el Padre, cuando dicen el Padre Nuestro y entendiera lo que significa cada frase. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta clase. Vamos a ir detallando frase por frase, línea por línea, qué significa cada eso. Para que otra vez que nos topemos con el Padre Nuestro sepa, porque eso no es exclusivo de la Iglesia Católica. Eso nos concierne a nosotros. Y realmente nosotros tenemos que recitarlo tal cual, tenemos que hacerlo, no tenemos que hacerlo, entonces son de las cosas que vamos a ir estudiando. No, yo para añadir a lo que estás diciendo,
para añadir a lo que estás diciendo, yo crecí en un hogar católico y eso es lo que se nos enseñó, ¿verdad? Repetirlo, ibas y te confesabas con el padre y él te daba lo que tienes, la penitencia, exactamente, la penitencia de tantos padres nuestros y tantas aves marinas y esto y esto. Y uno lo tenía que hacer, uno ya se lo sabía así, rápido lo decía, ¿no? Y para uno que estaba chico, pues entre más rápido ya está libre, ¿verdad? Libre. Pero eso no, desgraciadamente es porque así nos crean, con todo eso. Y afortunadamente cuando el Señor nos rescata, nos saca de donde estábamos, wow, es lo que dice la hermana, ahora lo vemos diferente. Todo eso es gracias al Espíritu Santo. Esas líneas tienen sentido. Exactamente. Ahora no es como pues ni sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y eso también pasó exactamente con el rosario que se hace. Yo fui a muchos velorios, muchos entierros y todo eso cuando vivía en México. Y nunca puse atención a todo lo que dice, y es una repetición. Pero el día que murió mi mamá, yo fui allá y hicieron eso. Yo me puse yo para eso yo ya era cristiano. Y puse a oír todo lo que decían, y es una barbaridad. Santo es y que esto y que el otro. Y yo dije, wow, todo lo que están diciendo, eso no es. Tú quisieras pararlo. Sí, yo, nada más faltó decir, San Cuyo, ruega por ella. No, estaba, wow, y yo de ahí, gracias a Dios, que me sacó de todo eso, que me quitó la vena, que el Espíritu Santo muere en nosotros, y que ahora podemos entender lo que dice la Escritura. Y eso es algo grandísimo que solamente Él lo hace. Pues la obra y la gloria. Tremendo. Bueno, sí, tengo una experiencia muy parecida con Emilio, porque trabajo con una persona y a veces voy martes, a veces voy miércoles, voy jueves, y digo, bueno, no voy en martes, quizás no voy esta cosa, porque tiene sus amigas en su grupo de WhatsApp, y lo lee, y un día fue en viernes, y le digo, oiga, todos los días es el rosario. Sí, sí. Y yo por lo general cuando ella lo está haciendo, yo ya ando como en la sala o algo así. Ay, y te quedas, pues es que le quiero decir que eso no es. Pero ya me da como la gente cuando pone una barrera y dice, yo sé que eres cristiana. Y me dice, yo me peleé con una amiga mía porque me quería decir que eso no es, y que, o sea, como cuando te dicen, ponen una barrera, no vamos a hablar de religión. Entonces, pero sí, y digo yo, ¿cómo que estás escuchando esto? Y yo, eso no es cierto, es que no es la madre de Dios, es que no es esto, y que no es lo otro, y digo, sí, entonces, pero es tradición, lamentablemente es cultural, es tradición, la gente van aprendiendo desde chiquitos esto sin saber lo que realmente están haciendo. Entonces, mucha gente ha entendido erróneamente que el Padre Nuestro es una oración que supuestamente debemos repetir palabra por palabra. Algunas personas tratan al Padre Nuestro como si fuera una fórmula mágica, como si las palabras mismas tuvieran algún poder específico, una influencia, ¿verdad? Desde Emilio, cuando las velaciones, cuando van al funeral de alguien que le hacen el novenario y todo esto, ¿no? En lugar de eso, el Padre Nuestro debe ser entendido como un ejemplo, un patrón de cómo orar. Y se nos da los ingredientes que deben de estructurar la oración. Vamos a verlo detalladamente, línea por línea, les decía, y aquí nos vamos a quedar mucho tiempo. La página 3, el nacional tiene la numeración y ahí vean, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. La primera, así empieza. Jesús empieza esta oración y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Él nos dice ahí, nuestra oración debe de estar dirigida al Padre.
específicamente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que buscar un medio? Porque nosotros no usamos ese medio, pero otras todavía siguen usando a otras como el medio para llegar. Si nosotros, dice, podemos hablar directamente. Y dice que la oración es la forma como nos comunicamos nosotros con Dios. Entonces nosotros vamos directamente, no necesitamos un intermediario. Sí. Otra de las cosas que aquí podemos ver, otra de las cosas que aquí podemos ver es cuando dice Padre Nuestro. Ese es nuestro Padre, y perdona, yo no sé todo. Yo no sé de las personas que son cristianas, pero la persona que no es cristiana es nuestro Padre. O sea, eso es muy importante, porque persona que no aceptó a Jesucristo como su Salvador, no es su Padre. Lo siento, pero eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces no va a gustar a la gente, porque mucha de mi familia no es cristiana. Y si ellos oran eso, Padre nuestro, ese no es su Padre. Porque recordemos que para llegar a ser hijo de Dios, ¿qué tiene que ser? Aceptar a Jesucristo como su Salvador. En esos momentos es cuando se convierte en hijo de Dios. Mientras tanto no es. Y siento feo decir eso, ¿verdad? Pero eso es lo que enseña. Entonces, esos momentos no es tu Padre. Y gracias a Dios nuevamente nos que ya es nuestro Padre. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. El único que puede convencernos de nuestra condición caída, ¿verdad?, es esa maravillosa tercera persona de la Trinidad. La Escritura dice muy claramente que cuando Él venga, dijo Jesús a los discípulos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único que puede traernos a convicción es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie. La obra es del Señor. El único quien puede cambiar un corazón que está en bancarrota espiritual, muerto, que hiere, apesta, es el Señor. Solamente Él tiene el poder para transformar el corazón del ser humano. Por eso que la gloria es de Él, totalmente de Él. Entonces es muy importante esto, poder entender. Sonia, ¿ibas a decir algo? Quería refrendar lo que nuestro hermano Emilio estaba mencionando en este momento, acerca de que, porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida para yo ser hija de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? En el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron. Recibir a Jesús significa yo reconocer mi pecado, reconocer que le he fallado y que tengo que pedir perdón por mi pecado, por mi condición de pecador, de pecadora, y tengo que decirle a Jesús, ven a mi vida. Ese es el acto de una salvación para que el Espíritu Santo venga a ser morada en nuestras vidas y de esa manera nosotros podamos decir que somos hijos de Dios. Más a los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen, ¿en quién? En su nombre, en el nombre de Cristo. Les dio la bendición, la potestad, el privilegio de ser recién ahí llamados hijos de Dios. Y solamente decir eso, que es cierto, venimos de una religión, la mayoría de tradición. Realmente el único que puede abrirnos los ojos es la persona de ese bendito Espíritu Santo, revelarnos a Cristo. Entonces, si no entendemos, simplemente
realmente, yo diría, aquel que no entiende, díganle al Señor en oración, con mucha honestidad, Señor, si es cierto de lo que dice allá, aquí, en la iglesia, entonces muéstrame. Y él, le aseguro, el Señor está llano a hacerlo. Recordemos que todos somos creación de Dios. Recordemos que todo ser humano es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Y ya dijimos para Bueno, Juan, Oh, a nosotros nos queda la tarea del que somos miembros de la Gran Comisión, sembrar la semilla en todo aquel que Dios disponga para nosotros. Nosotros no sabemos con qué tipo de personas estamos. Muchos nos dirán, no, a mí no me vengas con tus cosas de cristianismo, porque a mí me pasa. A mí no me vengas a decir eso, a mí no me trates de confundir, respeto lo que tú estás haciendo, respeta mi vida, respeta mi casa. Y así lo hice. Pero llegó un momento en el que el Señor tocó mi corazón y yo tuve que hablarle a esta persona de la verdad del Evangelio, de lo que encierra ese misterio tan maravilloso que es el Señor Jesucristo en la vida de cada quien. Y estas personas recibieron al Señor Jesús y vinieron aquí. Entonces ustedes recuerdan a una pareja que yo invité, ellos vinieron aquí. No siguieron congregándose porque les quedaba muy lejos. Tiempo, hace unos meses, infortunadamente, divorciaron. Pero la señora, pues, o sea, fue tanto la aceptación de ella, que ella decidió continuar. Y dijo, ¿sabe lo que me hace fuerte en este momento? Lo que usted me dijo en algún momento, la verdad es que el Señor, y ahora yo me aferro a mi fe para seguir adelante y soportar esta fe. tremendo. Tremendo, porque son 2 niños de 9, 7 añitos que están ahí en medio, pero ella aferrada a su fe y a lo sigue llevando a la iglesia y él por el otro lado. No, pero ella sigue ahí aferrada y hace 3 semanas ella se bautizó. Esto realmente, gracias, muy amable. Esto realmente es tremendo. Quiero solamente leerles, porque la escritura se interpreta a sí misma. Amén. Y es la escritura la única que nos puede traer a convicción, nadie más. La escritura tiene poder. Y Jesús dijo de sí mismo a los discípulos lo siguiente en Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿en quién hay que creer? Ok. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí está el texto clave. Versos 13 y 14, sobre lo que está hablando Ruth. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gracias a todos.
Maggie. Sí. No tardamos. Adelante, Maggie. Lo bueno de todo esto es que a veces queremos nosotros que la gente llegue a los pies de Cristo porque estamos en ese amor ferviente, ¿cierto? Pero lo que me ha ayudado a mí es el tema de hoy. Orar primero por esa persona. Oro para que el Señor me dé la sabiduría, me dé el conocimiento de la palabra a través del Espíritu para poder tocar el corazón de esa persona. Y oro también muchísimo por esa persona para que Dios tenga el corazón listo para que esa persona reciba la palabra y llegue a los pies. Orar es la herramienta más grande para nosotros. Lo que acaba de mencionar es sumamente importantísimo. Así que, adelante. Sí. Bueno, les decía, ¿no? Jesús les enseña a sus discípulos primero a quién dirigirnos, ¿verdad? Decía Emilio, no podemos decirle padre si no somos sus hijos. Sabemos también que, se los he contado anteriormente, todos somos creación, pero no todos somos hijos de Dios. Yo a mis hijas les decía, cuando no habían aceptado a Cristo, ustedes son criaturas, son creación, todavía no son hijos. El año pasado, las dos más chiquitas aceptaron a Cristo y se bautizaron, y decía, mami, ¿Qué edad tenía, perdón? una tenía 8 y la otra 9. Y luego me dice, mami, ya no somos criaturas. Somos hijos, hijas de Dios. ¿Sí? Ya no nos digas, a veces cuando la regaño le digo criaturas, dice, no somos criaturas, nosotros ya somos hijas de Dios. Entonces sí, es importante cuando nosotros, Padre, es porque reconocemos que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él nos enseña a dirigir nuestra oración al Padre. Y ahorita leía Juan Carlos esta escritura de Juan 14, cuando dice que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros, bueno, yo siempre termino mi oración así, que lo que pidamos a Jesús, ¿verdad? Que siempre dice, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Hijo amado Jesucristo, porque dice la palabra que lo que pidamos en el nombre de Él. No hay nadie más que intercede por nosotros. Bueno, y hay la siguiente línea dice, santificado sea tu nombre. Aquí nos dice, adoremos a Dios y alabemos por quién es Él. Mateo 6:9 dice, eso nos dice Mateo 6:9. Dice, santificar algo, mi hermano, es hacerlo santo. Sabemos que santo es separado, es separarlo y santificarlo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, que Dios, el Padre, santifique su nombre. Hay que destacar que esta petición va en primer lugar. Es de primordial importancia que Dios santifique su nombre. ¿Verdad que a nosotros no nos gusta que nuestro nombre quede en el olvido, ¿no? Que se escriba de mal o se pronuncie mal. ¿A quién le gusta que le digan su nombre mal dicho? O que le pongan, le vean Mal pronunciado. mal pronunciado. No, imagínense a Dios. Dice, a nadie nos gusta que el nombre quede en el olvido, se escriba mal o se pronuncie mal. Nuestros nombres son parte de nuestra identidad. Y sabemos por las escrituras que en el Antiguo Testamento y en la Biblia casi los nombres tenían que ver con la personalidad de la persona. Y hasta hubieron ocasiones que Dios cambió el nombre de la persona. Entonces, nuestros nombres son parte de nuestra identidad y valor como personas. Para nosotros es importante tener un buen nombre. Es decir, una reputación intachable. Nosotros como cristianos, hermanos, también estamos llamados a dar un buen testimonio. A donde estemos, en nuestros trabajos, en la tienda, donde sea, nosotros estamos llamados a llevar buen testimonio. Porque nosotros somos los que representamos a Cristo en esta tierra, ¿verdad? Entonces, seguimos. De la misma manera, ¿sí? Quiero mencionarles que es la primera petición que se hace en el Padre Nuestro.
que cuando nos acerquemos a su presencia, y esto es entendible y comprensible porque no es un asunto de religión, esto es un asunto de relación. Que cuando yo me acerque a su presencia en una actitud correcta, de humildad, reconociendo que Él es santo. Uno de los atributos de Dios es su santidad. Yo tengo que ser consciente de que para yo acercarme a su presencia, gloria al Señor, yo tengo que estar en cuanto a mi vida, mi conducta, mi estilo de vida, tengo que estar yo bien. Es por eso que el salmista decía en el Salmo 139, en el último texto de ese salmo tan precioso, le decía al Señor, examíname tú, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos, ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame hacia el camino eterno. En el Salmo 19, David expresa esta interrogante, inspirado por el Espíritu Santo, se pregunta a él mismo, le pregunta al Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y exclama al Señor y le dice, líbrame de los que me son ocultos. Y le dice luego, aparta a sí mismo de mí la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré libre de grande rebelión. Cuando yo me convertí a los pies de la cruz, vine a los 18 años. Yo usaba una peluca África Luz, pantalones anchos, zapatos rojos encendidos, con unos tacones así. Cuando yo recibí al Señor esa noche que el Espíritu Santo me tocó, ya empezaba mis primeros pasos en mi vida cristiana y estaba acostumbrado a irme adelante y tirarme de rodillas. Era un ambiente de oración esa noche. Algo pasaba en el ambiente. Había vidas que expresaban su quebranto audiblemente, otros en el silencio de su alma. Y yo todo el tiempo que estuve allí, durante todo ese tiempo que se tuvo en el servicio, algo estaba pasando dentro de mí y yo no quería salir como yo había entrado. Qué tremendo. Y tenía luchas conmigo mismo. Hasta que llegó un momento y dije, yo digo, el Espíritu Santo fue el que me ayudó. Y dije, Señor, ayúdame a entender, yo no quiero salir como entré. Ruego tu bendición. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente mi par de zapatos rojos. Jesús dijo, mis ovejas oyen y me siguen. Pregunto, ¿conocerá Dios tu nombre? Pues el Espíritu Santo me dijo, Juan, te has envanecido. Cuando yo comprendí que mi pecado era vanidad, hice confesión, Juan 1, 8, 9, gloria al Señor, y tomé esa palabra para mí y le pedí perdón, y en el instante no tuve necesidad ni de sacarme los zapatos, porque eso lo despogué de mí. En el nombre del Señor, en el instante yo pude experimentar su bendición en mi vida y no salí como entré, salí con la bendición del Señor. Y esto es tremendo, 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 tremendo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente que quiere buscar del Señor. Gracias, hermano. El hermano Juan siempre se adelanta en mi clase. Eso vamos a verlo cuando los obstáculos piden una oración. Bueno, él decía, ¿no? De la misma manera, el nombre de Dios habla de su identidad, de su carácter y sus acciones. Cuando David dice, me guiarás por senda de justicia, por amor de su nombre, se refiere a la acción de Dios de santificar su nombre, por la forma que Él nos guía. Salmo 23:3 nos dice esto, mis hermanos.
Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. También en Isaías 48, versículos de 9 al 11, nos dice esto. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí, te he purificado, y como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mi amor, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y honra, no la daré a otro. Y como nuestro Dios, ¿verdad? Es parte, es la identidad, decía yo, el nombre es la identidad, te representa, cuanto más el nombre de nuestro Dios. También Ezequiel 20, el versículo 14 dice, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamen a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Vemos cómo en la Biblia el nombre de Dios, el nombre de Dios representa, el nombre de Dios es su carácter, su reputación, tiene que ser santificado en este mundo. Y eso es lo que Jesús nos enseña, nos dice a pedir en el nombre de nuestro Dios. Dice, la petición, santifica tu nombre, es la primera en el Padre Nuestro. De inmediato Jesús nos quita el protagonismo a nosotros. Dice, y dirige nuestra atención ¿a quién? A Dios. Dice, todo gira en torno a Él, a su santidad. Decía Juan Carlos, no nos podemos acercar a Dios si seguimos a un Dios que es santo. Nosotros tenemos que, estamos buscando la santidad, ¿verdad? Entonces, y a veces es uno de los obstáculos que vamos a ver por qué nuestras oraciones no son contestadas o no oramos correctamente. Dice, todo gira en torno a Él, a su santidad y a su obra en el mundo. Jesús nos enseña que debemos empezar nuestras oraciones reconociendo a quién oramos, reconociendo que le estamos dirigiendo nuestra oración a un Dios que es santo, un Dios que requiere de nosotros santidad. Es un Padre amoroso que nos invita a su presencia, que nos ha dado ese derecho por nosotros haber aceptado a Jesucristo, por ahora llamarle Padre. Él nos da ese derecho de llamarle Padre a nosotros aceptar a Jesucristo. Y Él es ese Padre amoroso que nos invita a su presencia. ¿Qué decíamos al principio que es la oración? Es cómo nosotros nos comunicamos con Él, ¿verdad? Él se preocupa sinceramente por nosotros. Dios es santo y digno de todo el honor. Y nuestra primera prioridad es orar para que el mundo vea lo santo y glorioso que es Él. Por eso quita el protagonismo de nosotros. Está diciendo, santifica tu nombre, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros hacemos esta oración, adoramos a Dios. Estamos adorándote con nuestra oración. Sí, ahí donde dice santificado sea tu nombre. Eso nos toca, ¿no? Sí. Porque Él es santo. Claro. Hagámoslo o no, Él sigue santo. Porque ahí el Padre nuestro que está en el cielo, ahí se le está poniendo en lo más alto, es lo más grande, es el todopoderoso, Él es todo. Claro. Y después acá, santificado sea tu nombre. Se está diciendo nosotros, hijos, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo, una vida diferente a la de antes, exactamente una vida santa, para que nuestra vida refleje a Dios, lo que es Él. Y como digo, ya sabemos que Dios es santo si somos obedientes o no. De todas maneras, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en el cielo. Pero eso de santificado sea tu nombre, yo creo que aquí es muy importante eso, porque nosotros tenemos que santificarlo con nuestros hechos, para que la otra gente que no lo conoce, santifique a Dios. Entonces, es muy importante. Y la mayoría de nosotros no santificamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida que no agrada a Dios. Es muy importante, porque si nuestra vida no está reflejando las cosas de Dios, ¿cómo vas a invitar a alguien a la iglesia? Porque
te puede decir, yo vivo mejor que tú, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Jesús, yo vivo mejor que tú. Desgraciadamente, muchos cristianos están o estamos viviendo así. Y eso no puede seguir así. Tenemos que santificar su nombre por medio de la. Además, Dios no necesita que nosotros le digamos que Él es santo. Para eso tiene a los ángeles que todo el día y toda la noche le dicen santo, 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 santo. Lo que Él requiere de nosotros, en verdad, como el hermano lo acaba de decir, es glorificarlo con nuestros labios. Esa es la forma de decirle santo. Esto es vital, entenderlo, comprenderlo. Si usted quiere crecer en el Señor y madurar en su relación con el Señor, Dios no escucha a alguien que se encuentra en pecado. El salmista decía, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Jehová no me habría escuchado. Bueno, sí. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, hermanos, cuando nosotros usamos esa línea, estamos reconociendo, estamos llevando nuestra oración a un Dios que es santo. Y como dice el hermano, no podemos llegar a nuestro Padre que es santo con nuestra vida con pecado, con situaciones y todo eso. Él nos va a escuchar, pero nuestra oración no va a tener el efecto que nosotros requerimos, que nosotros estamos pidiendo. Decía yo que aquí Jesús nos quita el protagonismo. El protagonismo a la hora de nuestra oración debe de ser Dios. Reconocer que tú le estás pidiendo a un Dios, a nuestro Dios, el mismo Dios que creó el cielo y la tierra. No es a cualquiera. No estamos, y somos a veces tan nosotros, los seres humanos, que, bueno, esto es personal y todo, ¿no? Pero cuando se nos dice a orar, no nos queremos ni levantar. Se nos tiene que decir, hey, levántese. Bueno, tiene que ver todo como con nuestra cultura, con nuestra forma de cómo fuimos educados. Yo crecí en una iglesia bautista conservadora. O sea, decía, Iglesia Bautistas Conservadoras del Salvador. Sí, conservadora es, usted imagínate, conservador, todo. Entonces, una de las cosas, la oración era algo que no puedes orar sentado, o sea, era parado y sin de rodillas. Y cuando yo a veces veo personas, y esta plática nos las echábamos con la noche que íbamos de la iglesia. Porque a veces digo, la gente no se quiere ni parar para orar. Y dice Ruth, pero es que tiene que ver con lo que es cultural. Le digo, pues sí, pero no le estás orando a cualquiera. Estás orándole a Dios. Es el mismo Dios que nos ha creado. Hermanos, le digo, mira, es distinto cuando una persona ya no puede, sus rodillas ya no le dan, hay un impedimento físico, pero nada más por flojera. Dice, pero es que tiene que ver como tú creciste y todo eso. Bueno, también tiene que ver con la forma que yo crecí, perdón, pero para mí es importante. Oramos o de rodillas, oramos parados, pero sentados es como, bueno, y cierran los ojos y dicen, realmente estarán orando, no estarán orando, pero bueno. Aparte de eso, aunque haya sido creada así, si no fue bueno, tenemos que cambiar. Claro. Porque es lo que estamos diciendo. Pues se me enseñó el Padre Nuestro así como rapidito. Bueno, pero no es. Hablando sobre la posición corporal, en los salmos tenemos cuando David se humillaba, él en polvo y ceniza en el piso. Yo hoy en día he escuchado testimonios desde el altar que están orando desde su cama. Sí. A no ser que estés muriendo y estés en tu cama, ora ahí, porque Dios te va a escuchar. Pero la posición corporal muestra tu posición espiritual. Claro. Y perdón que yo no despace el micrófono, pero quiero cerrar aquí porque también voy al coro. Entonces me toca el coro. Entonces,
Bueno, ¿cómo se llama? Apenas vimos la segunda frase, santificado sea tu nombre. Y todos estamos reconociendo que estamos orando a Dios que es santo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados a santificarnos cada día, y vamos a seguir viendo la siguiente semana, yo no sé cuánto nos va a tomar esto, pero ¿cómo se llama? En esta semana pongamos en práctica la oración, cada día. Eso es vital, es esencial en la vida de nosotros como cristianos, seguidores de Jesucristo, mantener nuestra vida de oración. No puedes vivir la vida cristiana sin la fuente de Dios. Entonces, es una invitación para esta semana, hermanos, pensemos en esto, cómo nosotros con nuestra vida santificamos a Dios, ¿verdad? Entonces, no sé a quién me dio el tiempo para que termine la oración. Dios les bendiga. Nos vemos. Tremendo. Continuamos la próxima semana. Claro. Excelente, excelente. ¿Cuánto estamos contentos? Tremendo. Esto está tremendo, tremendo. Dios nos ayude a todos. Amén. Pongámonos en pie. Qué gusto verte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No te saludé a la mamita de Mari. Dios la bendiga a cada uno de ustedes. Sí, Vidita, sí. Ya nos hemos comunicado. Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Gracias, Ruth. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sella esta palabra y ayúdanos en esta semana a poner en práctica, mi Señor, ese tiempo apartado para ti. Padre, guíanos y en tus manos nos encomendamos. Enséñanos a orar y acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús y decimos todos, amén. Así sea. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchísimas gracias.